Bienvenidas y bienvenidos un martes más a este espacio que co-creamos todos. Hoy vamos a hablar del tema de sexualidad, pero esta vez enfocados en los adolescentes. Para eso se va a conectar, como siempre, Richard de nuestro staff y también Virginia y una invitada que nos va a hablar de este tema especial. Voy a darle paso a Virginia, que ya la tengo por aquí. Y a Richard también. Hola, ¿Qué hola, ¿cómo va, amiga? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Con calorcito por ahí? Con mucho, demasiado. Acá andamos más o menos con frío, pero bueno, nada, poniéndole onda siempre a este vivo hermoso que siempre esperamos. Te voy a mandar a Virginia que la veo por ahí. Ah, ya la tengo. Y Ah, acá a está. María Cecilia le avisaste a Cecilia cómo conectarse y eso. No le he avisado, se supone que se va a conectar. Ah, bueno, está bien. Hola, Vir, ¿cómo estás? Hola, Richard, ¿qué tal, Eve? ¿Todo bien? Acá Sí, andamos. perfecto. Tú Bueno, decías ¿cómo fue aquí la semana? ¿Cómo? muy bien, muy bien. Y que con mucha Ah, calor. buenísimo. Pues tenemos Con una semana calor. de bastante... una hora de calor que ha venido. Qué Y vosotros, suerte, me voy para ahí. Nos vamos para ahí todos. Nos vamos con Cristian Casaroto ahí, siempre, Pero, siempre conectado. ni una cosa ni la otra, creo yo. exacto. Pero bueno, ¿cómo andan? Bueno, no sé si empezamos antes que se conecte, la esperamos. Está el invitado, que seguramente que se conectará ahora. ¿Quieres que adelantemos el tema, Richard? Bueno, hablamos un poco, sí, hacemos la presentación, así Dale. ya, ahí está Chechu Rodríguez. Sí, Esperamos 2 segundos y si no, arrancamos con la presentación. sí, ya está. Ya la tenemos. Ahí. Ya estoy por acá, dice. Sí, Estoy por acá, bien. te he mandado invitación, Chechu. Pone que no puede unirse y no sé por qué. Le voy a mandar otra vez. Recuerda que es del celular, Cecilia, ¿sí? Siempre del celular, no de la compu. Recordalo por las dudas. ¿Lo Es estás verdad. usando? Acuérdate que de la compu no deja. Yo al principio creía también que se podía, pero no... Sí, todos, tenemos que avisar, Sí. pero bueno, nada. Yo no me di cuenta, bueno, yo no tengo teléfono, no sé si lo tenías tú, pero bueno. Y Bueno, luego ya el recuadrito azul. igual no se está escuchando, o sea, como se ha conectado acá. ¿Quieres que le igual por un mensaje? No, no sé, a ver, como quieras. Yo ¿Quieres estoy por acá. Hola, Ceci Werner. Mucho trabajo hoy, Vir. Sí, la verdad es que hemos tenido la semana movidita, ¿no, Eve? Me han dicho, me han dicho. Yo llevo todo acá, toda la parte administrativa. No, mentira. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal por allí, Para que Richard? le... Y mira, bien, yo, digamos, tengo mis clientes de acá de Argentina. Sí. Traté de unirlos separaditos, ¿viste? Para que no se me junten todos. Así que Ah, bueno, ahí la vemos. Ahí la vemos a perfecto. Cecilia. Hola, Cecilia. ahora sí? ¿Cómo están? Ahí estaba acá la Hola, preparando. Ceci. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, Muy acá bien. Me voy a andamos. ver con el mate. Ah, Bien, genial, genial, vale genial, la genial. Argentina. Ay, te pareces un montón a mi coach. No, no, es increíble. Después le voy a mandar la foto porque sos idéntica. Pero bueno, Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? bien, ¿ustedes? Ok, ahí les voy a subir un Bien. poquito el volumen. Ahí va. ¿Cómo te decimos? Cecilia, Ceci. O María Cecilia, Sí, ¿cómo te ustedes decimos? sí, Chechu, como quieran. Ah, bueno, buenísimo. Ahí estamos. Bueno, Checho, yo no sé si has visto algún video nuestro, pero te comento que al principio de todo hacemos como una pequeña ¿Mm? introducción y les hablamos a nuestras personas que están ahí conectadas. Así que te pido permiso para empezar y a las chicas también. Dale. A por ello. Buenísimo.
Bueno, estamos acá desde el Centro Vientre Atrarte, como todos los martes a la tarde de Argentina y a la noche de allá de España. Este espacio que empezamos a hacer desde enero, que estamos con todos los vivos todos los martes, este espacio que creamos entre todos, en sí, por privado nos dejan los temas que quieren que tratemos, y acá estamos tratando el tema de sexualidad y adolescencia. La semana pasada se habló de sexualidad en la pareja, hoy nos toca la sexualidad en los adolescentes. Estamos con la directora del centro, la licenciada de Casaroto, con parte del staff, están Virginia y yo, y con María Cecilia Rodríguez. Así que bueno, los invitamos a ver este vivo hermoso, que les va a gustar, porque es un tema bastante que todos los padres ahí van a estar pendientes de lo que estamos hablando. Por informes o más, nos hablan al privado, o para pedir cita, acuérdense que es por doctoralia.es, nos buscan en Vientre Atrarte, y ahí estamos. Así que vamos a arrancar con un poco el currículum que me mandaron tuyo, María Cecilia, Dale. a contar tus actividades. Te digo, por favor, acórtamelo porque nos quedamos impresionante cómo está formada, es impresionante cómo está formada. Gracias. Bueno, yo empecé siendo profe de arte y después estaba muy interesada en todo lo que es la ESI acá en Argentina, Educación Sexual Integral. Así que hice el postítulo de especialización de nivel superior en Educación Sexual Integral, en el único lugar que tenemos acá que lo da a nivel nacional. Yo lo hice. Y a partir de ahí me seguí formando en géneros, en adolescencia, en sexualidad, en educación y en formación de docentes y de adultos en estas temáticas. Yo lo hice porque Carolina, que es una amiga mía que también está también en el tema, me lo recomendó, y la verdad que fue muy interesante, porque yo no tenía ni idea. Yo desde ese tiempo, ya vivo hace 25 años en España, y cuando tuve la posibilidad de formarme en diplomadura de la ESI, me encantó, la verdad que lo disfruté muchísimo. Sí, recuerdo las anécdotas que me has contado todo. Bueno, yo voy a leer un poco más sobre tu currículum, que lo has hecho muy por arriba, pero entremos un poco más en lo que hace María Cecilia. Ella es profesora, como dijo, de artes plásticas y artes visuales. Trabaja en el área transdepartamental de formación de docentes de la Universidad Nacional de las Artes, así como también en el diseño de material pedagógico y didáctico para las artes visuales y ESI, ¿sí? Es lo que más o menos me habías contado con respecto a esta parte del arte tuyo, ¿no? Es voluntaria del Centro Cultural en el Hospital Borda. El Hospital Borda es un hospital psiquiátrico acá en Argentina, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, perfecto. Sí. Es voluntaria del Centro Cultural del Hospital Borda, como dije, forma parte de Irreverente. Es el colectivo transfeminista de Grabado, es así, ¿no? Sí. Exacto, ahí estamos. Escribe e ilustra para La Retaguardia, que es un medio independiente. Ha organizado y participado en numerosos eventos culturales, exposiciones, contando con la obra expuesta en el Centro Cultural del Espacio para la Memoria en el Exposo Banfield. Eso es acá en Argentina, así que bueno, tendrás en tus redes, me imagino, algo del tema, ¿no? Sí, de esas exposiciones y eso. La verdad es que tengo muy poquito subido a las redes. Ajá. En general, esa gente que está haciendo cosas y después me etiquetan en fotos donde aparezco. Yo en general soy la que organiza y después me voy perdiendo como en la cuestión de redes sociales, pero claro. No vas a ver, tal vez no me ves subiendo a mí cosas, pero me vas a ver subiendo un montón de lados. Claro, de lugares, por ejemplo, en el Centro Cultural, que es acá en Argentina. Bueno, hoy la traemos acá por este tema importante, que es porque ella es especialista de nivel superior en educación sexual integral, ¿sí? Es comunicadora social, actualmente se encuentra volcada a la formación de docentes, como comentó ella, en educación sexual integral, mediante cursos en el Instituto Nacional de Formación Docente. Más que nada, antes de empezar con las preguntas, Ceci, contanos, porque bueno, la ESI es acá en Argentina, contanos un poco de la ESI, porque aparte, me recuerdo que cuando Eve pasó las fotos me decía, esta es la foto que más la representa, ¿no? O sea, qué importante es el cartelito y qué importante es esa organización, tanto para la Argentina y como para vos de forma personal, me imagino, ¿no?
una vez que la ESI te atraviesa, no hay forma de volver atrás. Es una cosa de locos. Yo entré al postítulo y la gente que estaba saliendo ese mismo día del edificio me dijo, esto te va a cambiar la vida. Y yo dije, bueno, a ver, cuánta emoción, ¿no? Y no, salí 2 años después y le dije lo mismo a la gente que estaba entrando. Fue una situación muy loca. Acá en Argentina tenemos desde el 2006 la ley 26.150, por si alguien la quiere buscar, que es la ley de educación sexual integral, que lo que garantiza es que se brinde educación sexual en todas las escuelas, en todos los niveles, no importa si son privadas o de gestión estatal, si son religiosas o si son laicas, y que en todas ellas se brinde desde un enfoque integral. Un enfoque integral quiere decir que estamos mirando no solamente lo que es reproducción, o los cuidados al momento de tener sexo, o las cuestiones de abuso, por ejemplo, como se hacía en otros momentos, sino que estamos viendo también el placer, la emocionalidad, los vínculos que podemos hacer con las personas con las cuales tenemos al lado, y no solamente desde la sexualidad genital o desde el coito, sino también desde la amistad, desde las relaciones en la familia, involucra todo un montón de cosas. Porque entendemos la sexualidad como algo que nos inviste de pies a cabeza. Tal cual, entiendo. Bien, bueno, nosotros estuvimos hablando también con Caro, ¿ella la conoce a Caro? A Caro, tu amiga. Ah, no la conoce, ahí está. Ella habló un poco de la ESI también. Claro, Caro es docente secundaria, y yo a ella la conozco por medio de mi hermana, que es docente en primaria. Bien. Está enfocada, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en el caso de España, no hay ninguna, solamente es los únicos países, absolutamente nada, y eso nada, no hay educación sexual, a no ser que sea una charla muy concretita, donde aparte se trabaja solamente esa parte que estás diciendo que era la básica de antes, ¿no? Que es esa parte donde solamente se explica la parte de las enfermedades de transmisión sexual, cómo ponerse un condón y un poco más, y nada más. Entonces, la cuestión anatómica, y hasta ahí. Ponerse el condón ya hay pocos. Que no siempre se da. Mi hijo creo que con 16 no ha tenido ninguna todavía, ¿no? Con 16 años. Entonces, ¿qué importancia adquiere también los padres en estos casos para poder hablar temas de sexualidad? Porque si no existe, ¿no? Porque ellos desde muy pequeños, ¿no? Porque la ESI tengo entendido que es desde infantil, ¿no? Desde las primeras edades. Desde inicial, sí. Inicial. Tenemos desde inicial como obligatorio, porque nuestro sistema educativo empieza desde inicial, pero tenemos maternal como algo opcional, y también tenemos material de ESI incluso desde maternal. Y además, que esto llega hasta universidad. Si estás haciendo cualquier carrera universitaria en Argentina, terciaria o universitaria, de nivel superior, no sé cómo le llaman en España, así que estoy como buscando los sinónimos, también tenés por lo menos un seminario en perspectiva de género, y en las carreras docentes tenés ESI para docentes. Exacto. Lo espectacular a mí de la ley es la transversalidad, lo que decís, ¿no? Y esa mirada, aparte, que acaba de decir ella, ¿no? Tan importante, ¿no? Del tema de género. Entonces, para mí fue también un descubrimiento muy importante, que me animó a que quizás en un futuro pueda hacer algo parecido aquí, porque realmente para mí es completamente necesario. Y hoy vamos a hablar de por qué es tan necesario eso. Cuando hablas de la primera infancia, ¿qué edad sería? Creo que aquí se llama infantil, que sería a partir de los 3. Exacto. Exacto, ¿no? Tenemos inicial de 3 a 5 años. Exacto. Y primaria a partir de 6. Y el material está diferenciado según la edad y el momento de la vida en que nos encontremos. ¿Y qué se hablaría más en concreto en la primera infancia? Mira, la ESI tiene 5 ejes en los cuales... la ESI tiene 5 ejes, y nos vamos moviendo un poco entre cada uno de esos 5, que es como lo que resume el enfoque integral. Hay uno que es el percibirse a sí mismos, sí mismas, como sujetes, acá estamos hablando inclusivo, de derecho, que ya es lo que trabajamos desde muy pequeños. También trabajamos en esa edad
acá tenemos la perspectiva de género como uno de los ejes, y una de las cosas es romper estereotipos. No hay juguetes de nena y juguetes de nene, no hay colores de nena y no hay colores de nene. Hay identidades que no son ni masculinas ni femeninas, y si aparecen en el jardín o en la escuela, es todo muy normal. Entonces también nos preguntamos, tenemos que empezar a charlar, por ejemplo, de cuáles son las partes del cuerpo y a nombrarlas. Bueno, algunos tienen pene, otras tienen vulva, hay gente que puede tener un poco de ambas, hay mujeres que tienen pene, tenemos niños que tienen vulva, ¿sí? A nombrar las cosas por su nombre aparte, dejar de ponerlos creativos con un montón de sobrenombres que después prestan a un montón de confusiones. ¿No? Richard, hay una pregunta que justamente apunta a eso, y la pregunta era algo así como, qué importante es partir de autoconocimiento, Claro. la importancia de decir las cosas con su nombre, para que no haya discusión y para que ellos como sujetos de derecho también puedan ejercer ese derecho cuando les tocan o cuando tal, porque si le llamamos de otra manera, es muy poco probable que también puedan verbalizar algo que ni siquiera saben, ¿no? Entonces, Claro, es que acá, por además ejemplo... Sí, perdón. Adelante. Adelante. Además, cuando vos le empezás a poner otros nombres que no son los reales, lo que estamos contando es que de estas cosas no se habla, o se habla en forma velada porque tal vez son temas tabú. Entonces estamos generando una vergüenza en ese nene o en esa nena de poder mencionar esto. Claro. Y aparte, ya hablar de sexualidad con la educación que traemos es bastante difícil. La idea es romper con esto para que las futuras generaciones les pasen mucho mejor. Y entonces, ya desde el mismo vocabulario, yo recién usaba el inclusivo y se me había ido resbalando a lo largo de la charla, porque imagino que también debe ser confuso para España escuchar el inclusivo, pero ya el mismo lenguaje rompe barreras, y si vos podés decir cosas como vulva, sin que nadie se sonroje, sin que nadie se ponga incómodo, sin que ningún pibe a cara de, Dios mío, ¿qué pasó? Las charlas a partir de ahí son mucho más cómodas. Entonces, podemos decir codo, podemos decir pie, podemos decir pierna, pero llega el momento de nombrar un pene y de golpe todo el mundo se pone creativo, ¿no? Claro, tal cual, tenés razón. Lo que escuchan los chicos es que hay que decirlo de una forma distinta, porque ¿cómo vas a decir pene, no? En cualquier otro ámbito. Y es una parte más del cuerpo como cualquier otra. Totalmente. Es genial, Cecilia, es genial lo que están diciendo porque tiene que ver con eso, ¿no? Yo recuerdo de antes que la educación venía por otro lado y le decían, como decís vos, creativamente le nombraban de otra manera y después los chicos estaban reconfundidos que no entendían nada. Vamos a las preguntas que veníamos así más o menos correlativas. Esto que se habló, bueno, al principio era una pregunta que, vamos a esa, ¿no? Esto que hablás vos de los temas tabú, ¿no? Como que no se habla de ese tema, como ser la menstruación, la masturbación, la eyaculación nocturna, la erección matutina y las relaciones sexuales, ¿no? Son temas que no se hablan nunca. Porque resultan muy incómodos. Digo, no por el tema en sí mismo, sino porque cuando empieza a hablar de estas cosas, si vos hablas de menstruación, estás hablando de que también empezás a ovular. Si hablas de ovular, estás hablando de que pueden tener hijos. Si pueden tener hijos, ¿cómo podemos tener hijos? Como que son preguntas que se van hilando y que no siempre los adultos estamos como en condiciones, tal vez no a nivel conocimiento, sino emocionales, ¿no? Y preparadas. Claro, digo, me voy a tocar las dos cosas, como la cabeza y el corazón. No siempre estamos preparados para responder todo lo que viene atrás de eso. Porque en realidad el funcionamiento de la menstruación, más o menos, en casi cualquier familia se explica. No voy a decir en todas, pero en casi. Pero como que no es un problema el funcionamiento del cuerpo. ¿Me explico? El problema no viene por lo que pasa a nivel útero y a nivel ovarios, digo. El problema está en todo lo que viene asociado a eso. Porque pensamos que una niña menstrua y automáticamente deja de ser niña y se convierte en mujer. Y no. Si tiene 9, 10, 11, 12, 13 años, sigue siendo una niña. La única diferencia es que menstrua. Todo lo demás es algo que los adultos estamos cargándole a esta situación de ahora empieza a menstruar. Que no es ni más ni menos que el indicador de que está creciendo. Exactamente. Exactamente. Pero mitos también, por ejemplo, como el tema de la es que no se habla. Ahora en Argentina tienen la posibilidad de tener un espacio donde los padres dicen, vale, pues ya lo explicarán en la en parte de la ESI, pero aquí no. Y sigue habiendo como una cosa donde si no lo aprenden, y no lo aprenden en la escuela, pero tampoco lo aprenden en la casa, ya sabemos dónde lo aprenden todo esto.
Claro. Y es Internet clave. es un arma de doble filo. Por un lado, hay mucho más acceso a información que cuando yo era piba, por ejemplo. Lo cual, por un lado, está muy piola, y por otro lado, también cualquiera puede postear cosas en la red, y cualquiera puede acceder a cualquier cosa en las redes. Entonces, es un arma de doble filo. Y la verdad es que está muy disponible. De hecho, los pibes manejan mucho mejor que nosotros cualquier aparato que tenga conexiones, con lo cual incluso controlar lo que están viendo en redes es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, una de las primeras cosas que decimos en la ESI es, no es que los adultos vayamos a tener todas las respuestas. A veces porque no las tenemos y otras veces porque también nos cuesta hablar de esto y también es un proceso que tenemos que hacer. Ahora, lo que sí podemos hacer es abrir el espacio para que pregunten y por lo menos podamos buscar juntos. Y que podamos buscar qué tipo de información es segura, cuál no, cuál es real, cuál no lo es. Y empezar a enseñarles criterios para que, ya que es inevitable que vayan a ver las redes y encuentren cosas, bueno, por lo menos sepan qué cosas tomar y cuáles no. O si no están seguros, que sepan a dónde venir a preguntar. Exacto, porque Sí, yo... creer exactamente todo lo que ve, por lo cual siempre decimos en España sí que hay un estudio que jóvenes a partir de los 8 años consumen pornografía, años estamos hablando, por lo cual que a partir de la pornografía supuestamente lo que es, ¿no? Lo que Es su primera atracción sexual, exactamente, o sea, imagínate. Y eso es muy peligroso. Yo hace unos años estaba en un primer año de secundaria, que son unos 13 años en edad. Y me encontré en una aula con chicos viendo pornografía en horario escolar. Un grupo de chicos viendo pornografía. Y no estaban viendo pornografía por una cuestión de placer ni masturbatoria en ese ámbito. Cómica. Lo que estaban tratando de encontrar. Exacto, lo que estaban tratando de saciar con eso era una curiosidad muy grande que tenía que ver no solamente con, y acá los voy a citar porque me parece muy tierno, con dónde van las cosas, porque tampoco pueden explicarlos ellos, ¿no? Como qué querían preguntarme, porque les faltaban palabras o les faltaba confianza, sino que además las chicas estaban esperando, cuando seguimos hablando del tema, crecer para convertirse en estas chicas. Sí. Y los chicos se miraban y se comparaban y resulta que no tenían esas medidas, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver, y aparte ni hablemos del contenido que era súper violento, que era súper machista, Totalmente. ¿no? Pero también pone unos estándares de cómo deberían ser las cosas y cómo debería funcionar y cómo deberíamos vernos, que no son reales. No reales. Entonces, claro, a todos claro. los nervios que uno ya tiene en su primera relación, imagínate sumarle a eso el no parecerse ni la situación, ni vos, ni tu compañere, a todo eso que te dijeron que debía ser. Que debía ser, tal cual, tal cual. Era un montón de información, claro. Claro. Exacto. Tal cual. Igual yo quiero sumar algo, Ceci, a lo que venís trayendo, por más que no esté dentro de las preguntas, digamos, hay una cuestión, como hablamos en un principio, primero cultural, ¿no? Digamos, si a mí no me enseñaron, ¿cómo yo puedo enseñarle a mi hijo, no? Hay como una cuestión cultural que también está embalada atrás de eso. De hecho, yo tuve una experiencia donde, por ejemplo, fue hace años, donde le mandaron a mi sobrino cómo usar el preservativo, y la verdad que mi hermano estaba bastante trabado con ese tema y no supo explicarle, tuve que, bueno, yo agarrar y explicar más o menos el mecanismo, ¿no? O sea, está como esa parte de nuestra cultura, qué juego forma en esto de los tabúes, ¿no? Porque tenemos la idea que, si empezamos a hablar de sexualidad, pensamos que estamos hablando de coito. Como que todo lo demás que implica la sexualidad, la identidad, la orientación, el amor, los vínculos, el placer. Y no, y siempre que hablamos de coito estamos pensando en lo peligroso que puede ser el sexo para les pibes. Como si para los adultos no, aparte, ¿no? Pero bueno, por ahí esa es una discusión para un café más tarde. Vivo anterior. Eso lo hemos comentado en el vivo anterior, ya hablábamos de los preliminares, ¿no? El mal uso de eso, porque decimos, es que eso no es un preliminar a nada, ¿no? Entonces, es esa deconstrucción que tenemos que hacer los adultos, ¿no? Ahí, o sea, no existe tampoco ningún lugar. Una pregunta que te quería hacer, ¿los padres también pueden tener formación en ESI? No hay talleres que sean estatales, no hay lugares de formación que sean gratuitos y que sean del Estado, pero sí están proliferando, ya la ley tiene 15 años, ya las camadas de gente que se fue recibiendo y formando son un montón, y nos vamos extendiendo a lo largo del país,
con lo cual empiezan a haber talleres para familias, hay editoriales que se especializan en material sobre ESI para seguir trabajando en casa. Muchos de los cuadernillos de trabajo en las escuelas tienen un cuadernillo que es para continuar trabajando en casa la temática. Sí, Hay un montón de fundaciones como FUSA, Huésped, que son de acá y se las buscan buenísimo, que producen, son fundaciones que hablan de VIH y de ITS, o fundaciones que son de hospitales y otras escuelas, y producen material descargable para docentes y para familias que es gratuito, que dice desde cómo encarar ciertos temas que pueden ser bastante espinosos, ¿no? Y además, dónde seguir buscando información. Tenemos recursos para pibis, inclusive. Tenemos una línea que es gratuita, a la que puede llamar cualquier persona de cualquier edad y conseguir información fehaciente y real, y es anónima. Esa línea para los pibis, para adolescentes, es fabulosa. El anonimato les permite charlar de un montón de cosas que no se atreverían a charlar cara a cara con alguien. Y están atendidos por médicos, por especialistas en ESI, por psicólogas, por todo un equipo de gente que está especializada en trabajar de sexualidad con chicas, ¿no? Con chicas. Y también puede llamar padres. Genial, así que recursos buenísimo. hay un montonazo. Hay un montón. Bueno, a eso perdón, perdona, discúlpame. Terminemos el vivo, sí que podremos poner algunos para la gente que nos vea. Pensaba eso. Claro que sí. Para... Sí, el número y eso. Una preguntita sobre lo de que es gratuito la formación y demás. ¿También Sí. es gratuito lo que son los métodos anticonceptivos allí? Sí. La ley de educación sexual integral se acompaña de otro montón de leyes que son de avanzada, sobre todo en la región, como por ejemplo la ley de planeamiento familiar, le dirían en España, tengo entendido. Acá la tenemos como procreación responsable, procreación y sexualidad responsable desde el último cambio de nombre que se le hizo, que donde tenemos toda una serie de anticonceptivos que son gratuitos, que van desde el preservativo, que lo tienen que cubrir incluso las obras sociales y las prepagas, hasta la colocación de, por ejemplo, SIUS y otros métodos que son de larga duración y que son mucho más caros. Pero todo eso está cubierto y las chicas pueden acceder acá a eso desde los 13 años, sin necesidad de la presencia de ningún adulto dando vueltas. Ah, mira vos, bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Una diferencia, Sí. sí, porque aquí es verdad que se Importantísimo. paga. Tenemos la seguridad social, pero no... Mira, me quedo de la pregunta anterior que estábamos charlando y no me quiero olvidar de esto, que es que, porque me parece súper importante, perdón, no quiero interrumpir, pero estábamos hablando de, que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando como de coito, a secas, ¿no? Y de los peligros del coito, y entonces parece que uno tiene que hablar de sexualidad cuando ya las chicas empiezan a estar interesados o interesadas en tener sexo. Entonces, como empezamos a hablar de esto cuando ya tienen 13, 14 años, y es medio como, bueno, y cuando vos creas que vas a empezar, acá tenés el preservativo medio como escondidas, medio como fíjate qué haces con esto, o se pone así, Claro. ¿no? Y ya. Y la realidad es que si vos le das un preservativo a un pibe de 13 años y no le explicás cómo se usa, no solamente no va a saber cómo ponérselo, sino que aparte hasta le va a dar impresión, porque ya se lo diste así con 2 deditos. Acá los preservativos se les entregan a los pibes desde finales de la primaria, y con lo que hace, les mostramos cómo se usan, no esperamos que lo aprendan con 12 años ni con 11 años, lo que sí esperamos es que los inflen, que jueguen, que los estiren, que se familiaricen con el objeto y que el día que lo tengan que usar no les parezca un asco, que no tengan miedo de que se vaya a romper. Porque, de hecho, los estiramos así para jugar, y en ese estirarlos para jugar nos damos cuenta que ceden un montón y que no te van a apretar, que no te van a lastimar y que no se van a romper con facilidad. También empezamos a ver cómo abrirlos para que no se rompan. Cuando les llega el momento de usarlos, ¿nos puede faltar cancha para aprender a colocarlo y lo demás? Sí. Ahora, ya el objeto no es extraño. No es que nos da asquito o impresión o cosita, porque ya lo vimos muchas veces. Lo mismo pasa con los anticonceptivos. Les mostramos cómo es un DIU, les mostramos cómo es la copita para la menstruación, les mostramos cómo son las toallitas, les tiramos líquido encima para que vean que esto hasta dónde aguanta o hasta dónde no. Esto de poder familiarizarse con el objeto y no esperar al momento en que llega, en que ya no te queda otra más que usarlo, hace que estos chicos lleguen mucho más trancas ese momento. Entonces, Tal cual. hablamos de sexualidad desde inicial, no charlando de preservativos, pero sí charlando de otro montón de cosas como el consentimiento, como la autonomía corporal, la diversidad corporal, para que cuando llegue el momento de todo esto que ponerlo a prueba, bueno, que no sean conceptos extraños. Perfecto.
Ceci, trayendo todo lo que están trayendo, que yo las escucho y trato de recopilar información de la que tengo las preguntas acá, ¿no? Si bien vos explicaste que es desde la primaria y esto de que, por ejemplo, los chicos aprenden con la pornografía, entonces, ¿cómo hacemos hacemos los papás para anticiparnos a eso? O sea, ¿qué edad sería la ideal para comenzar a hablar de sexualidad con nuestros hijos? Desde el momento que tienen diálogo, ya podemos empezar a charlar de un montón de cosas. Excelente. Podemos hablar de derechos y de sentirse sujeto, sujeta de derechos, proponiendo cosas como, bueno, a ver, ¿nos vamos a bañar hoy? ¿Sí o no? Empezar a tomar decisiones sobre tu cuerpo. Obviamente son muy chiquitos, ¿no? Si es el tercer día que no se baña, vamos a tener que negociar algo con ese nene. Pero empezar a darle opciones sobre su propio cuerpo, desde qué se va a poner o qué va a comer dentro de lo que es saludable, ¿sí? Ya les enseña que tienen derecho sobre ese cuerpo. Ya eso establece una idea y una barrera para un montón de cosas a futuro, que es importantísima. Que podamos establecer que no hay cosas de nenes y cosas de nenas desde muy, muy chiquites, ya hace que el día de mañana, cuando alguien les diga, eso es poco femenino, les parezca como, ¿de qué está hablando esta persona? ¿No? Claro. Si yo en casa ya aprendí otra cosa completamente distinta. ¿Qué es esto? Si no presentamos la vulva como algo femenino y el pene como algo masculino, en el caso de tener una compañerita trans, no les va a parecer una locura que vaya a otro baño a partir de mañana o que se cambie de nombre. Y así, Excelente. con un montonazo de cosas. Por ahí lo que tenemos que regular es la edad que tienen para entender lo que les estamos contando. Exacto. Claro. Que yo le voy a explicar la cuestión de la menstruación a un nene de 6 años, probablemente sea muy compleja. Claro. ¿Sí? Lo que sí puedo contarles a la edad de 6 años es que van a ir creciendo, que el cuerpo va a tener un montón de cambios, que algunas cosas se van a desarrollar, que nos vamos a estirar, que vamos a crecer. Podemos también trabajar la cuestión de la corporalidad y pensar, bueno, el cuerpo también es un lugar de disfrute, y eso es un montón desde el punto de vista de la ESI. Totalmente. Sobre Te todo hago una las pregunta, mujeres. Ceci. Perdón, Sí. Ceci, discúlpame, que están haciendo una pregunta en el chat muy interesante. ¿A qué edad se lleva al ginecólogo, no? A la niña, ¿no? No hay una edad específica. Ahora, si vos querés llevar a la nena porque tiene molestias, cualquier edad está bien. Si vos la querés llevar para que le expliquen, por ejemplo, qué es la menstruación porque no tiene más a hablarlo, bueno, las nenas empiezan a menstruar a partir de los 9 inclusive. Entonces por ahí no hay que esperar a los 9. Porque si ya le llega la menstruación y no sabe qué pasa, tenemos siempre que damos los cursos de ESI, tenemos una cantidad de anécdotas de gente que se pegó el susto de su vida, ¿no? Porque de golpe no supo qué le pasaba, pero estaba sangrando. Y sangrar, si vos no te explican de qué viene, siempre es estresante, ¿no? Claro. Entonces, si vos, depende para qué la llevemos. El primer control ginecológico, si no hay ninguna molestia, nada, puede esperar tranquilamente hasta mucho después de los 16, 18 años. Si hay molestia, si le duele algo, si no está segura, si quiere hacer preguntas que en casa no se anima y lo demás, cualquier edad es buena. No es que haya una edad para llevarlo. Si todo funciona bien y no hay molestias, no hay necesidad de llevar a ninguna niña, a ninguna niñe, a ningún varón trans que tenga vagina y vulva, a ningún control ginecológico. Y ya por decir esto, ninguna niña, ninguna niñe o ningún varón trans con vulva y vagina es un montón de incluir gente, ¿no? Acá un poco en chiste les decimos también vulvoportantes, para hacerlo un poco más corto el discurso. Pero nada, poder contar estas cosas e incluirlos como uno está hablando, también hace lugar a un montón de otras personas, ¿no? Que en general en el discurso de la educación sexual integral tampoco se tocan porque también es un poco tabú, porque ¿cómo le explico que nació de un género, pero se siente del otro, se pasó, se convirtió, era pero ya no es, como que, ¿no? Y por ahí, en lugar de tanta pregunta, alcanza solamente con nombrarles a esa edad. Excelente, excelente. Sigo con el chat, ya que, perdón, ahí voy con vos, sigo con el chat, que acá te saluda, ¿quién te saluda? Acá, perdón, pero tengo que hacer, respetar a nuestros que nos escuchan. Calu, 29 yo. Será una amiga tuya. Ay, que es una amiga. Una amiga tuya. Dice, ningún niño respeta la privacidad del baño de la madre. Así que, así que la menstruación se aprende rápido. El tema de menstruación se aprende rápido. Bien, ¿no? Sería ideal. Sería ideal. Yo conozco un montón de gente adulta
varones, cis, hetero, que no saben cómo se ve una toallita de cerca. Claro, no. A pesar de que convivieron con mujeres menstruantes durante gran parte de su vida. Eso me parece una locura. Curioso. Porque, como, yo entiendo que vos no menstruás, ¿no? Pero el nivel de ocultación que habrá tenido esa mujer o esas mujeres en tu familia para que vos nunca hayas visto nada. Claro. Y aparte, pensando que es un proceso que te pasa todos los meses durante un montón de años, durante varios días. Claro. Como, Tal cual. tío, esto va Pero a seguir sucede. pasando. Va a suceder. Claro. Va a suceder. Digo, naturalicémoslo porque va a seguir sucediendo. Va a seguir Y sucediendo. aparte, sobre todo, recién hablábamos de las cuestiones tabú, para chicas, que recién empiezan a menstruar, mancharse es tremendo. Que se les note que están menstruando, pero a muchas adultas también, ¿no? Que se les note que están menstruando porque están cansadas, porque están más hinchadas, porque se tuvieron que poner otra ropa, el miedo a elegir algo blanco, ¿no? Digo, esto va a pasar durante muchos años, durante varios días, todos los meses. Entonces, Claro. es muchísima energía puesta en tapar algo que es natural. Es natural. Claro, Que va a suceder sí o Totalmente. sí. claro, todo lo Que que va a se suceder sí o sí. a nivel psicológico esto, ¿no? También, porque Exacto. la no aceptación, no da mierda, tengo la regla, ¿no? Al final, Claro. o sea, ¿por qué? Porque así la hemos vivido y escuchado durante toda la vida, por lo cual el poder, ahora unos maravillosos para chicos que hablan sobre esto, para las niñas, y la verdad que la película que sacó hace poco, donde hablan de esos cambios y se está recién ahora por no incorporar, pero hasta ahora seguís escuchando exactamente lo mismo, o sea, El mismo discurso. el mismo discurso de Tal joder, cual. a putada no puedo hacer nada como si no pudiera hacer nada, no me acuerdo no te podías tocar en la bañar, no sé, Exacto, la No te piscina. podías mojar la cabeza. Tienes que Escuché un mojar montón de para- veces. Y actual. Como, Sí, esto. ¿qué tendrá que ver el útero con el pelo? No, nunca lo voy a entender. Pero Hay una puedes conexión muy ahí que se ve que yo me vi Tendría que apoyada. escucharte mi madre, mira. Tendría que escucharte mi madre. Mi madre decía, no te laves la cabeza que estás. Pero bueno, son creencias, es lo que hablaba Y antes. aparte, Vamos a una acá le pregunta decíamos- importante. Perdón, Ceci, discúlpame. Acá le decimos todavía estar indispuesta. ¿Indispuesta para qué? Como, estoy menstruando, no estoy indispuesta para la vida, digo, no. Como, aparte, indispuesta. Eso, ya Indispuesta. como adjetivo, es horrible. Es horrible. y nosotros porque Bueno, yo estamos en Uruguay, te cuento que en Uruguay se dice enferma. Estoy enferma, dice. Sí, no, en vez de menstruando, estoy enferma, digamos. Son cosas que son culturales, tal cual. Pero bueno, Y también tenemos el término regla, Ujú. que una amiga mía, maravillosa ella, decía que ella en vez de regla siente que tiene una montaña rusa. Porque no es que le viene así parejito una vez al mes, ¿no? Como siempre para 28 días, como, nada, mi menstruación es cualquier cosa, porque es completamente Menos irregular. regla. Entonces, claro, entonces dice, regla. ¿Qué demonios querrá decir la palabra regla, ¿no? En este sentido, como, si no es regular, ¿qué? ¿Estoy mal? ¿Me toca tomar pastillas Claro. para regular esto? No, si a vos Tal no te cual. molesta tu regularidad, no tenés por qué regularizar nada. El ciclo menstrual es lo que es. En alguna gente lo es que cada es. 28 días, en otras cada 28, cada 35, cada 21, en otras es cada 3 meses, y mientras a vos eso no te moleste y no tengas ningún problema de salud que atender, la menstruación simplemente es lo que es. Es lo que es, tal cual. Igual quiero destacar esto, perdóneme que te interrumpa, quiero destacar esto de que el que vea igual esto, después el vivo lo vamos a cortar y vamos a poner partecitas importantes del vivo, como esto que estás planteándolo, Ceci, y es verdad que nos estamos riendo, y la idea de la propuesta es a esos padres que lo tomen con esa naturalidad de contarlo, es esto, no lo Exacto. hagan nada formado ni acartonado, porque va a ser peor. Ujú. Que aparte, yo acá estoy haciendo chistes y nada, tiene que ver justamente con este enfoque, ¿no? De hacerlo como cercano, de hacerlo agradable. No, hablar de sexualidad, de sexo, de coito, de menstruación, de masturbación, y de todo lo demás que yo acá me hice mi listita de cosas que habíamos charlado para poner, no debería ser necesariamente incómodo. En general, la incomodidad tiene que ver no con lo que estamos contando, que son procesos biológicos en un montón de casos, sino con todo lo que estamos pensando que va a venir atrás de esa pregunta.
Claro. Y con un montón de ideas de el peligro que representa esto, porque si menstrua ya puede quedar embarazada, y si puede quedar embarazada, automáticamente va a querer ir a tener relaciones sexuales y es un peligro esto. Y no, tiene 13 años y menstruó. Como, no, todo lo demás es un mambo nuestro en el fondo. Tiene 13 años, arrancó con las poluciones nocturnas, yo no sé cómo abordar esto. No sé si tienes que abordarlo a menos que él quiera hablar del tema, ¿no? Claro. Como, digo, por ahí tenemos que contarlo antes para que esto no sea una sorpresa, para que no sea un tabú. Lo que decíamos hace un ratito de, ¿desde qué edad empezamos a hablar de sexualidad? Desde que nacen. Porque de hecho, uno ya le asigna cuestiones de sexualidad, identidad de género y todo desde antes de que las personas nazcan. Digo, estamos con la panza así y ya estamos pensando en cosas rosas para la pieza, si es una nena. Claro. Y en nombres que sean delicados, ¿no? Porque va a ser niña. O en nombres que hablen de fuerza, si va a ser varón. Digo, ya desde mucho antes estamos hablando de sexualidad. Entonces, ¿por qué esperamos hasta que tengan 13 años para tocar los temas más difíciles con todo este asunto? Que aparte, cuanto más esperas, más difícil se vuelve, ¿no? Sobre todo porque les pibes empiezan a buscar información por otro lado y llega un momento que es como, mira, yo con vos nunca hablamos de esto, la verdad es que tampoco sé si quiero empezar en este momento porque ahora me pone muy incómodo. Ahora estamos los dos muy incómodos, ¿no? Y es como, acá tenés un preservativo, fíjate qué haces con esto, chau. Digo, cuanto más lo estiramos, más difícil se pone. En cambio, si vos desde muy pibes empezás a establecer un diálogo y un espacio, ¿no?, de diálogo en el que puedes tocar estos temas, y no es que de golpe estamos todos deconstruidos y no nos cuesta un pomo hablar del tema y ya está, ¿por qué no? Sino que también podemos reconocer. Digo, mira, la verdad es que a mí también, por la forma en que me criaron, estos temas me parecen como difíciles de tratar, pero me parece importante hablarlos. Entonces, hagamos el esfuerzo juntos de empezar a charlar de estas cosas. Digo, no es ser los superhéroes de la deconstrucción de género. Tal cual. ¿Eve iba a hacer una pregunta, Eve? Perdón. No, ¿Iba a hacer una pregunta? No, era en relación a lo que es la en algunos países, por ejemplo, como ellas se tienen que apartar, o sea, no pueden en el mismo sitio. Entonces, es verdad. Apartan, es como la peste, ¿no? Las dejan como fuera y no pueden irse al club, no pueden ir a la escuela, no pueden irse a la familia. Porque se nos consideren puras mientras estamos indispuestas. Por otro lado, digo, mucho tiempo atrás, prehistoria, por indisponernos se nos consideraba mágicas. Y mira cómo estoy diciendo indisponernos, lo acabo de criticar y lo tengo tan metido que se me escapa. Bueno, digo, sangrar y no morirse en la prehistoria era magia, éramos sagradas en ese sentido. Que tampoco es que seamos sagradas, digo, es un proceso biológico más como la digestión o como cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo pasamos de esto de es sagrado a el asco total, ¿no? Alejate de mi vista y que no se te note? Es un proceso que, sociológicamente hablando, es un placer de analizar y que tiene miles de años de historia, ¿no? Pero la cuestión es que estamos menstruando y parece que hay que ocultarlo. Y no. Tal cual. Y aparte, si empezamos a hablar de menstruación cuando ya se indispusieron por primera vez, se complica. Hay que empezar a tratarlo desde antes. Antes. Y no, si no hacer como dice Carol acá, Carol Pintora, que ella le dice, ahí viene mi amiga. Está bueno, es algo que está bueno. Una amiga eterna. Viene mi amiga, viene Andrés, hay una cantidad de vuelta, vos hablas de sexo o de sexualidad y la gente se pone creativa. Es tan incómodo que requiere el esfuerzo de empezar a buscar formas de nombrar aquello que nos da cosita decir. No, es menstruación, listo, ¿no? Eso exacto. Sí. Esto es menstruación, exacto. Esto es sangre, esto es una toallita, esto es una copa menstrual, esto es un tampón, esto se pone así, ¿no? Y ya me sale el gesto, pero bueno, como, nada, si vos podés normalizar, y aparte esto del chiste tiene mucho que ver también, recién decíamos de no hacerlo incómodo. Las charlas sobre esto no tienen que ser incómodas. De hecho, cuando vos entrás hablando de esto, no es que vamos a ser payasos hablando de la ESI, ¿no? Pero cuando vos entrás hablando como si esto fuera todo muy normal, que de hecho lo es, ¿no? Sí. Y como con total confianza, no porque te las sepas todas, sino porque si no las sabes, sí sabes dónde ir a buscar la información que te falta, ya abre un montón de puertas. Ya construiste un lazo con ese pibe que es, no te vengo a educar, te vengo a contar cosas para que vos después tomes decisiones. Contar. Sana, informadas. Excelente. Como algo horizontal. Estamos en la misma. Exacto. Si querés tengo más años y tengo más información. Eso es.
Ahora, Es yo no vengo a eso, contarte tal qué hacer con vos, ni con tu cuerpo, ni con tu sexualidad. Vengo a contarte cosas, a pasarte información que sea científicamente comprobada, que sea fidedigna, que sea apropiada para la edad que tenés, lo que decíamos recién de no explicarle el proceso biológico de la menstruación a un niño de 6 años, que probablemente no lo entienda, ¿no? Pero sí decir, mira, no es que me la sepa todas, yo tengo toda información, si nos falta algo, la buscamos juntos, pero Exacto. está este espacio, Invitarlo. ¿sí? Exacto, está este espacio Invitarlo para a hablar. exacto. Tal cual. Exactamente. Y también. Bien. lo que dice la ESI, que me parece re importante, es que como les pibis son sujetos de derechos, no es que les adultos vamos a tomar decisiones por ellos, en este sentido. Nosotros traemos información para que ellos pues puedan tomar decisiones que estén basadas en esta información. Decimos decisiones informadas, que sean deseadas, que sean respetuosas no solamente de lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, sino de lo que las otras personas también quieren o pueden hacer con su cuerpo. Y ahí estamos hablando ya de consentimiento y de responsabilidad sexoafectiva, que también son temas que son re importantes para tratar desde muy pibes. Importantes, súper importantes, claro. Totalmente. Y que también uno habla de consentimiento y parece que estamos hablando de vuelta de coito sí o coito no, o una mano aquí o una mano allá sí o no. Y en realidad el consentimiento tiene que ver con todo un montón de cosas y se aplica todos los días a un montón de cuestiones. Tal cual, Y si tal vos cual. Te pido permiso, Ceci, para hacerte... sí. Te pido permiso para hacerte la primera pregunta, que era, ¿qué diferencia había entre sexo y género, no? Me parece que también es importante resaltarlo, ¿no? Esa pregunta. El género le da sentido al sexo y no al revés. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de cuestiones biológicas. En otro momento de la historia hubiésemos pensado que es si hay genitales femeninos o masculinos. Ahora, teniendo en cuenta que hay un montón de identidades de género diferentes, ¿sí? Que van desde mujer y varón, como dos polos, pero en el medio hay otro montón de cosas, ¿sí? Un montón de posibilidades. Lo que decimos es que en realidad el sexo nos ubica de un lado o del otro en lo que es la reproducción humana. Si vos podés fecundar o ser fecundade. Tal cual. Entonces, por un lado está el sexo que tiene una base biológica, ¿sí? El tema es que a esta posibilidad de fecundar o de ser fecundade, nosotros, culturalmente, le metemos un montón de significados. Si sos la que puede ser fecundada, entonces sos más débil, sos más pasiva, sos menos activa que un varón, ¿me explico? Empezamos a sumarle cosas. Esa sumada de cosas, de significado, uno espera que sea una persona que tiene, por ejemplo, hoy decíamos vulvo portante, toda esa cuestión de significados que le estamos sumando, eso es el género. Entonces, yo puedo sentir, indistintamente de mis genitales, me puedo autopercibir, por ejemplo, como un varón. Tal cual. Y bueno, como me autopercibo como un varón, elijo mostrarme con ciertos atributos físicos, de carácter, de personalidad, de un montón de otras cosas, que se identifican culturalmente con lo que debería ser un varón. Entonces, sexo tiene que ver con lo biológico. Y no con lo masculino y lo femenino, sino con de qué lado de la reproducción te encontrás. Y género tiene que ver con tu autopercepción, que puede ser distinta y puede no tener nada que ver con tus genitales. Y esa autopercepción, varón y mujer, son dos puntas de un espectro de posibilidades que es súper amplio. Excelente, sí, muy, muy claro, porque está bien definir este tema. ¿Cuál es el beneficio para nuestro niño, niñe o niña el hablar de efectividad sexual, ¿no? Hablen, cuenten y yo ya vengo enseguida, ¿eh? Hablen, no hay problema. ¿Efectividad? No, afectividad quiso decir. Ahí va. Efectividad me pareció un poco raro, pero también la podíamos hablar, pensaba yo. Afectividad tiene que ver con lo emocional. Y es que tener sexo no es solamente tener sexo, no es solamente la cuestión mecánica del coito, o de lo que viene antes, ¿no? Y aparte que no solamente el coito, sexualidad o estar en una relación implica otro montón de formas de contacto y de intimidad, que van desde la caricia y el beso y el abrazo, ¿no? Hasta contarnos cosas que tal vez no le contaríamos a otra gente, la cantidad de cosas que uno puede compartir, de momentos que uno puede compartir con alguien. Y todo eso que hace la afectividad afecta también a nuestra sexualidad. Porque de hecho, recién hablábamos de género, y la forma en que nos crían según nuestro género, también tiene mucho que ver con la forma en que nos expresamos, o en la forma en que nos vinculamos con otra gente. Las mujeres somos mucho más dadas a hablar, aparentemente, de lo que sentimos y todo lo demás, que no siempre es así, y los varones son mucho más reacios. Entonces, ya desde ahí tienes formas de vincularte que son completamente distintas.
y que son súper trabajables, además. Pero, si vos hablas de afectividad, estás bloqueando todo eso. Yo puedo sentirme cómoda, no solamente al momento de tener sexo, sino con todo esto que hablábamos recién de que implica un vínculo sexoafectivo con alguien que, por ejemplo, no me habla, o nunca me cuenta lo que le sucede, o si le cuento lo que me sucede, se ríe o lo ignora, por ejemplo. Bueno, Claro. en la ESI tenemos en cuenta también la cuestión emocional de todo esto. Hay un eje específico que es valorar la afectividad, tanto la propia como la ajena. Saber si lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque lo deseas, porque querés, plantearte si estás cómodo, cómoda con lo que está pasando. Preguntarte también no solamente por vos, sino si la otra persona se está sintiendo cómoda. ¿Me dijo que sí porque quería o me dijo que sí porque un poco insistí? O me dijo que sí porque había presión de pares. Y esto no solamente para hablar de sexualidad, sino de vínculos. Y tiene que cambiar también con los consumos problemáticos, por ejemplo. El no insistir en la presión de pares. Tiene que ver también con la forma en que elegimos vincularnos a nivel amistad. ¿Qué tipos de vínculos establecemos, no? ¿De qué forma, a ver, de qué forma juntamos estos grupos? Esto no armar camarillas, de poder decir las cosas mucho más directamente, ¿no? Poder expresar lo que sentimos, después nos da lugar al momento de llegar al acto sexual, a las relaciones, de también sentirnos con derecho a decir, esto me gusta, esto no, a dar indicaciones de qué es lo que me gusta y qué es lo que no, a recibirlas, esas indicaciones sin sentirse ofendido, ¿no? Por lo que está pasando. Y todo esto de vuelta son cosas que uno puede trabajar, no desde que tienen 13, 14 años, lo podemos trabajar desde muy pequeños, ya desde inicial. Qué importante. Excelente. Una vez que tú primero tienes tu conocimiento, lo primero, ¿no? Sobre tu cuerpo, que lo empiezas desde que son pequeños, ¿no? A poder establecer vínculos afectivos desde ese lado, porque puedes visualizar el tema de los abusos. Entonces, creo que también sería importante ver después de unos años que lleva la ESI, cómo ha podido cambiar esta relación y cómo finalmente cambia lo que serían las relaciones abusivas, sobre todo en temas de abusos, violencias y todo lo demás. Creo que es importantísimo que si aprendes desde pequeño esto y aprendes una vinculación diferente a partir de lo que es el consentimiento, que también está relacionado, ¿no? El que detectes más pronto, que no tenemos eso de detectar qué estaba pasando, ¿no? Yo no sé si lo estoy haciendo porque me está violentando, porque o no me está diciendo, pero lo tengo que hacer igual. Esto ya, con esta información, debería no pasar. Que, aunque queda mucho por hacer, me imagino, la importancia de establecer la parte emocional, el conocimiento primero, ¿no? Hacia de uno, la parte emocional y el respeto, ser sujeto de derecho y aprenderlo desde tan temprano, yo creo que es una de las fórmulas que llevará a que esto no se siga reproduciendo, pienso. De hecho, No, sí. Acá los talleres de ESI son más o menos permanentes. También hay una resistencia, ¿no? A hablar de ESI en las escuelas, a tocar el tema. No es que toda la Argentina está súper deconstruida, es un proceso. Y sin embargo, con lo difícil que suele ser, con la resistencia que hay, yo cada vez que doy un taller de ESI en una escuela, me traigo de algún pibe una anécdota o una pregunta sobre algo que suena a abuso, o directamente me ha pasado dar un taller de ESI que él me diga, acabo de darme cuenta con esto que vos me contás, que esto que pasa en mi casa no es normal ni es sano, o que no me gusta. Exacto. Entonces, no solamente tratar los temas desde chicos para que empiecen a sentirse, ¿no? Que puedan identificar. Recién acá Sonia preguntaba si en inicial tenían la madurez. Yo puedo ver un pedacito solo del chat, perdón. Si los chicos en inicial tienen la madurez para hablar de estos temas. Probablemente no para hablar de coito y estos temas, pero sí, por ejemplo, para empezar a establecer que ellos son les dueños de su propio cuerpo y nadie más que ellos. Y que los adultos estamos ahí no para decirles qué hacer con su cuerpo, sino para ayudarlos a tomar decisiones sanas. Recién poníamos el ejemplo de bañarse, que es un poco burdo, ¿no? Si pasaste 3 días sin bañarte, bueno, tenemos que pensar algo ahí, ¿no? Porque no está bueno. Tal cual. Ahora, sí podemos pensar si querés darle un beso a la tía, o si querés saludar a fulano con un abrazo, o si preferís darle la mano, porque no te sentís cómodo con esto. Son Tal cual. detalles chiquititos y acciones de todos los días que le van enseñando a este niño que tiene derecho a tomar decisiones. Decisiones, Pequeñas tal al cual. principio, porque es chiquito,
y que van a ir creciendo en importancia, ¿sí? Y en incidencia a lo largo de su vida a medida que crezca. Y como Tal es chiquito, y todavía tiene un montón para aprender, hay adultos que están ahí para ayudarle cuando la decisión que está tomando no es la sana, ¿sí? No es la Y no sana, hablamos de tal la cual. correcta, sino de la que le hace bien, La ¿sí? De la sana, que es sana, que no es lo la que mismo, no sana. es lo que nosotros Sonia como sigue adultos queremos que preguntando, haga. tal Sí, cual. Sonia sigue preguntando, ¿no? Pregunta, la hija tiene 16 años, ¿cómo hago para acompañarle en el inicio de sus relaciones sexuales? Excelente pregunta, no la teníamos acá, pero muy buena difícil, pregunta, te digo. pero muy buena. Para empezar, crear el espacio de diálogo. Porque sentarse a hablar con una adolescente, así, de una, ¿no? Como, hoy vamos a tener la charla, es lo más incómodo que puede hacer nadie. Porque aparte, ya le dijimos la charla, ¿no? Es como, ya el pibe, le niñe, se te puso completamente a la defensiva, te bajó una persiana, Tal cual. y a partir de acá la charla va a ser más un monólogo. Entonces, no es hoy vamos a hablar de esto, sino si tenés dudas, si tenés preguntas, si no estás segura de lo que está pasando, si querés charlar con alguien más que no sea yo, por lo que fuera, el espacio para hacer eso está. Y la otra es, si vos ya sabés que está teniendo sexo, y si te preocupa algo de lo que está pasando ahí sí tenemos que atajar algo antes de que, por ejemplo, se ponga más difícil. Entonces, preguntar directamente si lo que está pasando está cómoda, si le gusta, si está segura, si tiene anticonceptivos, si sabe la manera de cuidarse. Ahora, ese tipo de, como de approach tan directo, para mí es cuando hay solamente un problema o algo que nos preocupa en particular. Si no, es como acercarse despacito, como para ir dándole ese espacio a esta persona a que también construya el vínculo de decir, che, quiero hablarte de esto que no me resulta fácil, y de lo que nunca hablamos tal vez antes, pero que de todos modos lo necesito. Entonces, lo primero es poner tu disponibilidad. Y si vos sentís que que te falta información o algo, bueno, hay un montón de lugares donde buscarla, y además también blanquearlo. No me siento del todo cómoda, la verdad es que me preocupa, contale lo que sentís. Porque si no, pedirle a un adolescente que te cuente lo que siente, cuando del otro lado se encuentra con, ¿no? Esta cara de, acá no pasa nada, está todo bien, todo está muy normal, tampoco le estás dando... No es creíble aparte, porque se nos nota cuando no es natural esto y cuando no nos sale. Entonces, si el adolescente te pesca en la mentira, en esto de yo me las sé todas y tengo las respuestas y lo demás, estamos al horno con papas. Claro. O está todo bien, pero le estoy diciendo cachufla, como, no. Entonces, lo primero es ser muy sincera con lo que también te está pasando a vos, primero para vos, y una vez que tenés eso definido, bueno, me siento cómoda o no y tengo que charlarlo con alguien más, la verdad es que me preocupa, pero yo no lo quiero hablar, prefiero traer a otra persona, o prefiero primero buscar información en otro lado, y una vez que vos te acomodaste con esto, empezar a establecer el espacio de diálogo con tu nena, con tu hija, y si tenés dudas, si pasa algo, yo estoy acá. Si te faltan anticonceptivos, estoy acá. Si necesitas hacerte un test de lo que fuera, bueno, una está acá. ¿Me explico? Tal vez no tardan de una por eso. Pero pase lo que pase, la familia está acá, el espacio de diálogo existe y estás acompañada. Y ya eso es un montonazo. Es un montón, es un montón. Muy bien, lo voy a poner destacado esto porque es muy interesante. Si bien Sonia lo planteó para una niña de 6 años, también es para un niño, obviamente, para un niño como comenzar, ¿no? Calu nos dice, viendo también antes de encarar al IGE, claro, registrar qué te pasó a vos en ese punto de vida, claro, en ese punto en tu vida, claro, muy interesante que fue lo que planteabas vos, Ceci, en el tema. Para las chicas de España, va esta pregunta. ¿Existe algún programa que habla de sexualidad en España? Si bien algo dijeron, pero bueno. Sí, algo dijo Eve, sí. Sí, dijimos que no. Nada, No hay. Algunos talleres y porque el director de ese colegio se interese porque hay ese taller, porque sí que hay talleres en prácticamente todos los colegios, públicos y privados. Pero el tema también, dijéramos, lo elige la jefa de estudios o, bueno, la orientadora del colegio o en sí también la directora, claro. Entonces otros temas. Viene alguien de fuera y explica ese tema.
Ujú. Un taller. Bueno, chicas, bien tratarte, ponernos las pilas ahí para hacer algo al respecto, porque, de Algo, verdad, porque si no... sí, Siempre lo hablamos igual el tema, pero para los nuevos que no están en los vivos de siempre, ¿no? Siempre hablamos que no hay un programa de educación sexual, ¿no? sí, exacto. O sea, yo por eso me interesé cuando estaba en la ESI, me interesé para saber en cómo consistía. Pero es verdad que hay también una barrera muy grande con los padres. Entonces, bueno, lo hubo en Argentina también cuando empezó la ley, ¿no? Lo Aquí, sigue habiendo. por ejemplo, exacto, lo que se llama, no lo tengo tan claro, pero es como el PIN este, de que los padres pueden, no, no, que no le den clase a... Y cuando quisieron hacer algo parecido, bueno, se levantó bueno, prácticamente todo el mundo a decir que también tiene derechos de darlos casa este tipo de... Entonces se dejó eso ahí, no hubo más debate y prefirieron pasar de largo y ya te digo. Y depende del director, depende de la jefa de estudio, y aparte si se hacen en algún momento, cuando los astros se unen y todo va bien y pueden dar esa charla, Solo biológicamente, ¿no? es biológicamente y es puntual, es puntual. Que aparte, yo, perdón, pero recién hablábamos, recién acá, no pude ver quién era porque veo pedacitos, alguien decía de pensar lo que nos pasó a nosotros mismos, ¿no? En esa edad que Sí. tiene la persona que estamos queriendo acompañar. Y yo lo que me acuerdo de los talleres que recibí de educación sexual, no integral, sino desde unos enfoques que hoy me parecen bastante traumáticos, eran unos dibujos esquemáticos que no se parecían en nada a lo que yo podía llegar a ver con un espejo, ¿no? Y que además, no solamente eso, sino que yo veía toda la parte de adentro dibujada de una forma en que tampoco la podía ubicar, ¿no? Adentro mío, como para entender dónde estaba todo esto. Entonces, ni siquiera está sirviendo desde el punto de vista biológico. Porque lo que estamos haciendo es que, mira, acá hay algo con una forma de más o menos un embudo, con dos cosas que salen por acá, y esto, algo que no puedes entender qué es, viene por acá y se pega, ¿no? Como, es muy abstracto. Tal Porque cual. aparte lo estamos dando de una forma que sea neutral y que no toquemos ningún tema que pueda hacer barullo, ningún tema que pueda desatar otras preguntas, como, es tanta la neutralidad que le estamos imprimiendo a esto, que se termina por no entender ni siquiera el proceso biológico mismo. Lo cual me parece súper loco, porque es como el único objetivo que había en toda esa charla. A ver, aquí en Valencia sí que hay una situación que sí que está dando este tipo de talleres más enfocado a la parte de actividad, ¿no? Donde también esa mirada de género, pero sigue siendo privado. Entonces, tienen un pack de talleres como... Se escucha medio cortado, se escucha medio entrecortado, bebé. No sé si yo lo escucho o todos. Sí. ¿Lo escuchamos? Se escucha medio entrecortado el tuyo. Nada. Igual en contexto te estamos entendiendo igual, ¿eh? Sí. No. Solo sí que hay una asociación que da talleres con Sí. este foco, pero claro, es privado. Entonces volvemos a depender Pero no que ayuda. alguien en la cúpula, digamos, de la directiva le pueda interesar. Entonces, finalmente no sirve nada. Yo doy talleres, los talleres, el tema de género, exactamente en la misma. Voy a dar talleres el 25 o 20 de marzo, Sí, o sea, ¿de qué ya vale? está. O sea, ¿de qué vale? O sea, sí, a ver, es un empuje más, pero los chicos cuando dicen, ¿otra vez la misma charla? ¿Para qué? Claro. Dicen eso, Porque siempre notamos las mismas cosas. pero aparte porque tienen 15 y 16 años, o sea, y llegamos tarde. O sea, ese tipo de cosas no se Exacto. pueden dar ahí, no se pueden dar ahí. Entonces, a mí No me toma la vista. preocupa, ¿no? Porque es eso, yo me encuentro ya lo saben, y Tal saben, cual. ya lo tengo claro, aunque no lo saben todo, pero una charla 2 veces al año sobre el tema de, por ejemplo, violencia de género, nos quedamos cortos de nuevo otra vez. Hay que empezar desde infantil, por eso para mí me parece que una ley es la única que puede como regular esto también, que no sea algo que sea muy puntual y que sea específico, sino que el cambio tiene que ser un cambio que va a pasar años, como dicen ellos, la ESI no esté perfecta, la ESI tiene muchas cosas que mejorar también, Sí. hay muchos profesores
Imagínate Exacto. el camino que nos espera aquí. Después tiene que desconstruirse, por lo cual hace a veces agua en algunas cosas, pero para mí es una herramienta que puede ponerse a nivel general y que puede traer algo muy importante, que es un cambio de verdad en esa mirada que es tan importante y sobre todo en relación al tema de violencia de género. Para mí es una... Vale. Que hay ahora justamente tanta fallecimiento. Tenemos la ESI, aparte de la ley, ¿no? Está en coordinación con otro montón de programas, no solamente con el de reproducción y sexualidad responsable, sino también con el de padres y madres adolescentes, con el de la prevención del embarazo no deseado, con el de anticoncepción, ¿no? Tiene un montón de ramas que se extienden. Y lo que me parece muy copado es que plantea que la educación sexual integral es un derecho de les pibis, no es algo sobre el que las familias puedan decidir si pueden tenerla o no, ni las escuelas pueden decidir si la pueden tener o no, es un derecho de les pibis y es una obligación del sistema educativo y por lo tanto de todos sus agentes. Entonces, lo que sí contempla la ley, y que tiene mucho que ver con el enfoque integral de lo que es la ESI, es que ese abordaje de la sexualidad tiene que ser responsable también de los valores y las creencias de esa comunidad educativa en la cual vos te estás manejando. Entonces, yo, como especialista en ESI, no le voy a decir a la gente, si voy a un colegio católico, por ejemplo, no es que todo lo que te hayan enseñado está mal. Yo te traigo esta información y vos, desde tus valores, desde tus creencias, vas a elegir qué vas a hacer después con tu sexualidad, con tu cuerpo y con tu vida, pero con la información que es verídica y que es fehaciente. Lo mismo pasa después en cualquier otro ámbito. Las familias se oponen, en general, porque tienen la idea de que vamos a enseñarles cómo masturbarse, o cómo tener sexo, o le vamos a enseñar que son páginas porno, ¿no? Que son justamente cosas que no suceden en un taller de ESI. No suceden, tal cual. Sí, exacto. O la idea de que si vos empezás a hablar de estas cosas, estás como generando cierto interés en las chiques. Manipulando. En empezar a experimentar cosas, ¿no? Y en general, los chicos, la información, la aprenden con la H en el medio hasta donde pueden. A lo sumo genera más preguntas, no es que vas a despertar la sexualidad de un pibe por estar hablando cómo se hacen los bebés cuando tienen 8 o 9 años. No, tal cual. Entonces, también hay que estar, me parece que el rechazo de la ESI tiene que ver no con lo que es la ESI en sí, sino con la idea que tenemos de lo que era la educación sexual, o de lo que debería ser la educación sexual, o de lo que una niña debería hacer o no con su cuerpo, o un adolescente, en este caso, y no tanto con lo que la ESI trae. En realidad. Tal cual. Con la educación sexual integral lo que trae, digamos, lo que es en sí. Es ese temor de decir qué trae, ¿no? Acá Calu nos cuenta una historia personal, por eso la voy a contar, porque si bien es un tema más de adulto, viene a colación de esto de por qué charlar con el adolescente sobre sexualidad, ¿no? Ella cuenta que se hizo una ligadura de trompas y le preguntó al cirujano preocupada qué pasa con el óvulo en el cuerpo, como si fuese a acumularse en una manga de tumorosa, ¿no? Y me miró asombrado, como diciendo, ¿qué pasa, no? Se asombra y me dijo, un óvulo es una sola célula en tu cuerpo, se absorbe. No sabemos nada, o nunca lo sabremos, ¿no? Pero está bueno esto que trae porque, bueno, tiene que ver con esta educación sexual que estamos hablando del principio del vivo, ¿no? Que estamos todos así como muy súper atentos porque son re magnéticas, es decir, o sea, hablás y tenés como una gran sabiduría sobre el tema. Y la verdad que es todo como muy interesante cómo se plantea, y está bueno la postura desde el humor, porque a veces esa cosa media, viste ahí, como que eso va para atrás. Acartonada. O sea, eso no va a funcionar. No va a menos funcionar. Con adolescentes. Menos con adolescentes. Olvídate. Esto que trae de la ligadura, no sabemos cómo funciona una ligadura, y tampoco una vasectomía, porque no nos lo enseñaron. Porque ¿cómo te vas a prohibir a vos misma la posibilidad de seguir teniendo hijos si te da la gana? Y tal vez no los quiero. Tal vez ser vulvoportante, como decíamos hace un rato, no implica querer hijos, ¿no? De hecho, tenemos un montón de consultas sobre eso en los talleres, cuando los damos en secundaria, con pibas muy jóvenes, y lo difícil es que alguien les respete la decisión de querer ligarse las trompas, porque mira si después te arrepentís, mira si después querés tener hijos. ¿Cómo no vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando seas grande? Resulta que no tenés hijos, paga una hipoteca, es una cosa de locos. Como, claro. Nada, hay una decisión pensada, consciente, y
si bien tenemos una ley, no solamente la ESI, sino la ley de reproducción responsable, que entre la cantidad de anticonceptivos que cubre está, de hecho, la ligadura tubaria, que la gente acceda a eso, las barreras son o un montón de gente que te va llenando la cabeza con que no, con que estás segura, porque mira que es irreversible, porque en los varones con la vasectomía, porque, y esto va a ser un poco bruto, pero perdón, mirá si te lo arruinan, mirá si te arruinan, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Tal cual. Hay un terror que viene justamente de no saber cómo funciona, no solamente la cuestión biológica, ¿no?, del aparato reproductor, sino la misma ligadura o la vasectomía, y tiene que ver con esta obligación que tenemos de tener hijes, de, como, bueno, creces, te casás, tenés hijes, ¿no? Como que viene uno al lado del otro, concatenadito, y también la ESI viene a discutir estas cosas. La cuestión del deseo tiene que ver justamente con poder correrse de este lugar de imposición cultural de un montón de cuestiones, no solamente de maternidad, sino de género en general, y poder preguntarse si realmente me identifico con esto, si realmente quiero esto para mi vida. Si quiero para mí, tal cual. A pensar, exacto, y cuando vos empezar a pensar en estos términos de qué es lo que yo quiero, y entendiendo que la otra persona también tiene derecho a hacer lo que quiera según lo que su deseo le indique, hay un montón de cuestiones violentas, de manipulación, de violencia ya física, ¿no?, de violencia de género, que parecen impensables. Tal cual. Porque ya entendimos desde muy chiques que yo soy un sujeto de derechos y que esta persona que está al lado mío también es una persona que es sujeta de derechos. Tal cual. Y entonces, a lo mejor decimos que no, y se corta. ¿Me explico? Tal cual. Tal cual, tal cual. Ceci, mira, pasamos a una pregunta que si bien ya la has hablado, yo preferiría que demos mucho énfasis en el tema de la educación sexual y la prevención. Si bien lo dijimos por ahí, decirlo más lento, explicar, a ver cómo podemos hablar de la prevención del embarazo, ¿no? Y aparte no solamente de embarazo, sino de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Con nuestros adolescentes, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo tratamos? Sabemos toda esta parte que vos ya explicaste, de abordarlo desde otro punto, de no esta parte acartonada, de que te voy a hablar de un tema, pero ¿cómo continúa? Sí, pero aparte creo que también prevención en todos sentidos, prevención de abuso, prevención de violencia, prevención de relaciones físicas, prevención no solamente en la parte de esa, ¿no? Yo, o sea, me parece que da para mucho hablar de prevención, sí. Hablando de sexualidad integral, ¿no? Sí, porque pensamos que la salud también es una perspectiva integral, y entonces no solamente la salud física, no contagiarte una enfermedad, no quedar embarazada si vos no querés, ¿sí?, sino también pensar en el disfrute dentro de esa relación, y además también pensar en la cuestión emocional y mental. Si me estoy sintiendo cómoda, si no, si la persona que tengo al lado puede o no consentir, ¿sí? La prevención tiene que ver con un montón de cosas, y no es que haya una receta para hablar de ITS, y acá aprovecho para decir que son infecciones, sino enfermedades, infecciones de transmisión sexual, porque enfermedad tiene una connotación que es horripilante, y que aparte nos tira como esta idea de contagio, de sucio, ¿no? Como de pánico, básicamente, que no está piola. No es que haya una receta para esto. De vuelta, primero metimos el espacio, y la otra es, bueno, ¿por qué estaríamos presentándote el preservativo? ¿De qué nos cuida? ¿No? El día que decidís tener esta charla como, o viene y te pregunta, ¿no? Bueno, pregunta específicamente. Bueno, hablarlo tranquilamente. Tal vez no te conozcas todas las ITS que existen, ¿sí? Por ahí las pueden buscar. Ahora, aunque vos no las sepas, sabés cómo se contagian. Y tal vez lo importante es, yo veo mucha gente que les muestra fotos, por ejemplo, de los efectos de las enfermedades sobre el cuerpo. Es una cuestión casi morbosa, ¿no? Como de espantate y cuídate. Y lo peor que me parece que uno puede hacer es asociar esto con lo malo, con lo negativo, con lo peligroso. Porque de hecho no debería ser así. Entonces, en lugar de ir por este lado como nosotros decimos que es medicalizado y aparte como alarmista, ¿no? Como entren en pánico, no se les ocurra así. Y en lugar de eso es como, mira, tener sexo, tener relaciones está buenísimo en un montón de sentidos, ¿sí? Y está mucho más buenísimo cuando te cuidás y todo lo que está pasando es consentido, cuando todo lo que está pasando está siendo en confianza, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de ni se te ocurra. No es una cuestión de la prohibición o desde el susto, sino desde el placer mismo.
No. ¿Cuándo me siento mejor? Cuando estoy sano. Después sí, podemos buscar, hay un montón de folletería que te dice, por ejemplo, cuáles son los síntomas, en qué momento preocuparte. Yo por ahí haría hincapié primero, como en los primeros acercamientos, en que lo único que te protege de todo lo que hay dando vueltas es un preservativo. Y no sé si a un pibe le hace falta saber los nombres exactos de todas las que hay. Porque yo veo esos talleres en los que te dicen una por una y hay como una tablita en la que te dicen, este síntoma, tiene fiebre, ¿no? Como, eso, el Por pibe ese no lo lado no recuerda. es. Por ese lado no Eso, es. claro, digo, ese pibe no se va a ir con esa foto en la cabeza y va a empezar a decir, uy, veo algo raro, para que tengo la tabla acá en la cabeza, entonces puedo ir viendo cómo, ¿no? Digo, no va a empezar a hacer como crucecitas en un pueblo de doble entrada mental, en el cual recoger toda esta información. Lo que sí hay que hacer hincapié es, bueno, ¿tener sexo está buenísimo? Sí, cuando es deseado, cuando es cuidado, cuando lo haces porque tenés ganas, cuando lo haces en confianza con la otra persona. Entonces, en lugar de ir por el lado del peligro, bueno, ¿qué tiene que haber en una relación para que sea linda, sana y disfrutable? Todo esto otro. Y entonces, cuando empiezas a hablar después de lo demás, ya no es con susto, con horror, ¿me explico? Sino como, bueno, también es parte de la vida. ¿Hay enfermedades que se contagian por esto? Sí, se pueden evitar. Porque aparte, si no, quien las tiene se convierte automáticamente como en un paria, ¿no? Porque algo habrá hecho, y no, tal vez no contaba con la información. Tal vez lo que estaba usando falló, tal vez la información que tenía era errónea, ¿no? Entonces, cuando decimos sacar este término de enfermedad y sacar la cuestión del susto y de lo sucio y de lo que no debe ser, también tiene que ver con sacar este estigma que tienen las enfermedades, las infecciones, perdón, de transmisión sexual. Entonces, no es que haya una receta para hablar de esto, ¿sí? Pero sí se me ocurren las cosas que no deberíamos estar haciendo, que es primero asustar a un pibe. Nunca en ningún contexto, y no importa de qué hablemos. Y la otra es, ningún chico a esa edad va a estar pensando en la cantidad de síntomas y de cosas que tiene que tener. Lo que está necesitando es información concreta sobre cómo cuidarse. Entonces, si vamos a hablar de embarazo, bueno, aparte del preservativo, que te cuida de otro montón de cosas, estamos siempre buscando la doble protección, que es tener dos métodos anticonceptivos. Uno de barrera, que evite la CTS, y otro que evite el embarazo por si todo falla. Y si todo esto falla, no importa, tenemos cócteles de drogas que funcionan para evitar que las infecciones progresen, mientras las tomemos dentro de las 72 horas, o de las, hay otros que tienen más, que tienen una ventana un poco más grande, depende de dónde estemos. Tenemos las pastillas del día después, que no son abortivas, lo voy a decir 70 veces, y que si todo falló, están ahí justamente para eso, para ayudarte, ¿sí? A que ese embarazo no deseado no suceda. Entonces, que cuenten con la información. Que no es al día siguiente, ¿no? Que también puede ser otros días después, que nos quedemos con ese detalle también. La pastilla del día después, no sé si es el lugar para explicarlo, pero igual yo lo voy a hacer como muy rápido. Pierde efectividad a medida que pasan los días desde esa relación sexual que fue no protegida, por el motivo que fuera. Entonces, cuanto más cerca lo tomes, mejor porque es más efectiva. Si la ovulación se produjo y el embarazo ya pasó la fecundación, no va a impedir nada, entonces no es abortiva, ¿sí? Acá en Argentina, aparte, tenemos el aborto seguro, legal y gratuito, con lo cual incluso podemos evitar el embarazo si llegara a suceder, ¿sí? La idea es que la maternidad sea deseada, pero en lugar de presentar tal vez todo esto, es como, mira, por un lado está, tener relaciones está súper bien, sí, y es sano, y es lindo, y así debería ser. Y para que siga siendo sano y lindo, bueno, tenemos que tomar ciertos recaudos. ¿Los recaudos cuáles son? Acá estos. Y si tienes cualquier duda, o si yo no te la puedo responder, o lo que fuera, de vuelta, buscamos información juntos, hasta dar con la información que sea correcta y que sea oportuna. Excelente, 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 Ceci. La verdad que fue un vivo espectacular. Yo estoy así, como atento a todo lo que contabas porque está buenísimo y le va a servir como herramientas para todos el que la mira, para sus hijos, no solamente para sus hijos, sus sobrinos, yo no tengo hijos, mi sobrino, para el hermano menor, para lo que sea. Eve, ¿quieres agregar algo más? Contanos. No. ¿Que quedó algo del tintero? Encantada de tenerte, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Incluso los domingos, pobreta, que le escribo, a veces le digo perdona, pero los domingos está el día que más tengo y ella estuvo ahí, así que doy las gracias. Sí. Vamos el martes que viene con también sexualidad no binaria, que también es no binaria, sí, un tema, sí, exacto. Voy a hablar un comentario chiquito, Eve, perdóname. Sí. Dice Sonia, si un hombre dice que
no es lo mismo con preservativo, que no se siente el mismo placer que se hace en ese caso. No se hace nada. Si vos no querés, en principio no se hace nada, nunca bajo ningún contexto ni nada. Ahora, además de eso, si vos te sentís más tranquila con el preservativo y el no, evidentemente ahí hay una charla pendiente para ver cómo hacemos. Porque, de vuelta, relaciones se hace por lo menos de 2 personas. Nos quedó pendiente como charlar de relaciones afectivas diversas y otro montón de tipos. Ahora, para empezar, si no están de acuerdo, no se hace nada. Eso es como indiscutible. Ahora, Bien. yo sé que no tengo pene, pero si vos te pones un extrafino en la mano y haces esto, no sentís diferencia. No es que el mercado no tenga ninguna posibilidad para la gente que prefiere tal vez no usar el más común, que es un poco más gruesito. Y la diferencia entre el más gruesito y el que es extrafino es mínima. Entonces, dan la misma seguridad, brindan la misma protección, ¿sí? Si a pesar de eso no siente nada y se niega, lo más probable es que la negativa pase por otro lado y no por una cuestión de sensación real a nivel piel. Tal cual. Tal cual. Entonces, hay una charla que está pendiente o hay algo para trabajar desde la persona que tiene pene. Y digo la persona que tiene pene porque estábamos hablando recién de talleres de ITS y anticoncepción, y en general asumimos que el coito va a ser heterosexual. Sí. ¿No? Como que no va a haber ninguna otra cosa posible. Entonces va a ser vaginal, mujer y hombre, y esto es todo lo que yo tengo que abordar en una charla. Y la verdad es que yo no sé si quien tengo enfrente, tal vez no tiene, no sé, otra orientación sexual, que requiera otros cuidados. Yo me le puedo decir a una lesbiana, toma un preservativo y es todo lo que tienes que saber, porque no le va a funcar. Porque requiere un campo de látex y saber hacer un campo de látex con eso. A alguien que va a tener sexo anal yo no le puedo decir, che, toma, acá está el preservativo, besis. Porque probablemente con eso solo, ni goce, ni disfrute, hasta incluso se lastime, como necesitas otro trabajo. Bueno, todo esto, que también es prevención, porque donde me lastimo, después no hay goce, y donde me lastimo también es una fuente de infección. Todo eso también forma parte de un taller cuando hablas de ITS. Que no tal solamente, acá está el preservativo, esto es, no sé, un diafragma, estos son las cuestiones anticonceptivas, sino también pensar, bueno, ¿y cómo hago para no lastimarme? ¿Cómo hago para cuidarme? ¿Cómo hago para gozar mientras hago todo esto? Tal cual, tal cual. Tal vez lo que tenemos que pensar es, ¿qué le pasa a esta persona que piensa que por ponerse una capita de látex así de finita, de golpe parece que el goce se la luna? ¿No? Tal vez lo que está pasando ahí es otra cosa, guiño, guiño, hay una charla pendiente. Y no es que sea una charla que vas a tener hoy y mañana ya lo arreglamos, por eso son varias charlas. Varias charlas, tal cual, tal cual. Bueno, como todos los vivos que hemos tenido, este vivo más que nada tiene que ver más que nada con bien tratarnos. O sea, si los adolescentes se bien tratan, esto va a suceder, estos diálogos con nuestros padres, porque más allá de que es muy probable que estos vivos lo vea alguien adulto, pero si algún chico lo ve, también habrá la posibilidad de hablar con el padre o con el adulto presente. Tiene que ver todo con el bien tratarnos, ¿no? Con tratarnos bien nosotros mismos, ¿sí? Exacto. Y además, el primer lugar de socialización es la casa. Entonces, si yo creo que mis hijos, que mis sobrines, que las niñas de mi familia se sientan sujetos de derecho y sientan que son quienes pueden decidir sobre su propio cuerpo, bueno, eso tiene que empezar por casa. Si quiero que haya un espacio de diálogo abierto, bueno, ese diálogo abierto y de confianza, desde el humor, desde el lugar donde me salga, también tiene que estar abierto desde que sean muy chiquitos. Por eso es que con la ESE trabajamos desde inicial en adelante. En adelante. Sí, también, o sea, yo te lo digo desde mi percepción, ¿no? Hoy por hoy en Argentina nos encontramos dentro de muchas, yo no sé si tanto porcentaje de familias que son ensambladas, porque, viste, bueno, o sea, el niño el adolescente quiere hablar, que donde él se sienta seguro, que lo hable también. O sea, a veces capaz que es verdad que pasa por la casa, pero también está esto de que capaz que, bueno, hay algún adulto del cual me pueda ayudar, o que tenga que ver también con el colegio, o sea, que sabe que no, o sea, abrir espacios, ¿no? Para hablar. El feminismo habla como de una especie de crianza en manada, donde no es que, a ver, las niñas son míos porque son mis hijes, no son míos, no me los compré. Son seres humanos que van a hacer su propia vida y todo lo demás, ¿no? Pero todas las personas adultas que estamos alrededor de estos pibes somos de alguna forma responsables de su bienestar. Entonces, cuando hablamos de ESI en las escuelas,
que también una de las puertas de entrada de la ESI es pensar cómo sostener todo este discurso de derechos y de perspectiva de género y todo lo demás de forma conjunta, en la casa, en el club, en la escuela, en la plaza, ¿no? Como en todos tus ámbitos. Tiene que ver con esto. Si yo quiero que mi hija hable de determinada cuestión y conmigo no quiere hablar, bueno, tal vez no tiene que ser conmigo esa charla, tal vez todavía no es el momento, tal vez todavía no es el espacio. Es importante habilitarle otros. Mira, de última, si querés, no sé, lo charlamos con alguien más, te llevo a algún lado, querés charlarlo con alguien más que no sea yo, querés que organicemos esa juntada para charlar, bueno, lo organizamos. Tal cual. El espacio puede ser de un montón de maneras. Claro, como, nada, en general pensamos que la mejor información que van a obtener va a ser siempre la nuestra, y no es que esté del todo mal, pero también sostener un diálogo, y esto ya va mucho más allá de la ESI, sostener un diálogo implica que dos personas tengan ganas de escucharse. Entonces, si yo tengo muchas ganas de hablar y la otra persona tiene muchas ganas de no escucharme, lo que voy a estar haciendo es monologando. Es un momento que no le sirve a nadie. Entonces, si en este momento todavía no es conmigo, bueno, que sea con alguien más, pero habilitemos ese espacio para que pueda buscar la información que necesita. Y mientras, trabajemos en el vínculo, porque por algo pasa que no querramos tener esa charla en este momento, ¿no? Como es un trabajo en paralelo, en ese sentido. Tal cual. Bueno, chicas, la verdad que ha sido un video espectacular. Yo quiero agradecer a todos los comentarios que hubieron, porque fueron varios, a Calu, a Sonia, bueno, no, son varios para ir para atrás. Agradecemos a todos los que participaron del video. Gracias, Virginia, siempre ahí con tu aporte. Gracias, Eve, que sos una genia, siempre dando su aporte desde la psicología. Y a vos, Ceci, qué decirte, que te invitamos para otro video para seguir hablando de todo lo que nos quedó. Yo la pasé bárbaro, cuando ustedes quieran. Yo sabía que ustedes la oportunidad. Nada, cuando quieran, buenísimo. Bueno, te súper agradecemos. Y creo que la frase, ¿no? Que también va, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo era? El trato. El truco está en el trato. Cuando hablamos de bien tratarte, y encontré como otra cosa, el truco está en el trato, y de esa manera... Tal cual, eso sí. ¿Cómo? No se escuchó lo último, Bebe, no se escuchó lo último. Que decía, el truco está y se produce magia. Ah, bien. El truco está en el trato y eso produce magia. Está bueno. Y es verdad, porque tiene que ver con eso, con el consentir y cuidarme y ser cuidado, tal cual. Bueno, nos vemos la próxima, chicas. La verdad que muchas gracias. ¿Puedo agregar algo así chiquitito? Sí. Tal cual, obvio, siempre. Me parece como súper importante. Consentimiento, porque aparte me lo había anotado acá porque no me lo quería olvidar. En general pensamos el consentimiento como un permiso que le damos al otro. Como, yo consiento que vos me hagas tal o cual cosa. Y la realidad es que no es un permiso. Es un acuerdo, y como todo acuerdo tiene que ver con la comunicación, y la comunicación no solamente te digo que sí o te digo que no, también tiene que ver lo que estamos sintiendo, si el otro me dice que sí, pero mira el piso, ¿no? Una cuestión del lenguaje no verbal, inclusive. No verbal. Y cuando hablamos de consentimiento, hablamos de dos personas poniéndose de acuerdo para hacer algo que las dos personas tienen muchas ganas de hacer juntas, no un permiso que le damos a la otra persona. Y cuando vos podés establecer esto desde edades muy chiquitas, a nadie se le ocurre posible obligar a otra persona a hacer algo que no quiere, en términos generales. Y esto después se traslada a otro montón de ámbitos de la vida. Por ejemplo, la sexualidad, cuando hablamos de sexo, de relaciones, de coito, ¿no? Y de todo lo demás. Entonces, trabajar el consentimiento desde chiquites para mí es como la clave, el consentimiento real. Y la responsabilidad sexoafectiva, para mí, viene a cambiar el mundo. Así nomás lo digo. Y cuando la trabajamos desde pequeños, es maravilloso. Tal cual. Y eso me parece que tiene mucho que ver con esto de bien tratarte y de bien tratar, ¿no? A otros. Tal cual. Ahí está Caro saludando. Mira, Caro, justo que la nombramos, ahí está Caro saludando, y la Caro pinta. ¿Me decías, Eve? Acuñé el término, bueno, cuando mi término de una psicóloga de finanzas, me fue muy importante hacerlo porque se súper entrecorta, Eve, perdona. Se súper entrecorta. No sé si como hace el celular o algo, sí, o se súper entrecorta. No lo sé, hoy no está funcionando bien. Yo decía que... No, ahí si te acercás, sí.
Vale, que yo decía que cuando conocí el término de bien tratar o de trato, lo acuña una psicóloga valenciana, Marina Santos. Y es importante hablar de buen trato porque no está en el diccionario, porque es un trato. Empezar a poder las palabras son importantes. Cuando haces, ¿no? Unificas a todos, ¿no? A todos, a todas, a las niñas, a las niñas. Entonces, cuenta, tenemos que cambiar, tenemos que incorporar a nuestro lenguaje, porque si hablamos desde el lado del maltrato, pero empezar a enseñar buen trato desde las primeras infancias. Genial. Genial para el cierre de este vivo, chicas. Genial para el cierre de este vivo. Bueno, quedamos comprometidos ya, Ceci, Virginia y Eve, para una próxima charla sobre sexualidad en adolescentes, en jóvenes también. Así que nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Estén bien. Chao, Ceci. Espero que te hayas estado bien, que te hayas sentido cómoda. Yo la pasé bomba. Me llaman cuando quieran. Bueno, nosotros también. Te juro que nosotros también. Un montón. Besos para todos, chicas. Hablamos. Besos. Chao, chao.